Seguimos estudiando acerca de la vida del hombre rico y Lázaro. Veíamos que este hombre rico no tenía nombre, el Señor no se lo puso en esta historia que es real, porque simplemente no lo conocía. Y nos refiere la Biblia que el Señor conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Pero este hombre no le era conocido porque nunca lo conoció a él, nunca aceptó a nuestro Señor Jesucristo y por eso se fue a condenación. Insistimos que no fue por rico, sino por falta de fe, mientras que había un hombre llamado Lázaro. De él sí sabía el nombre porque era una oveja de su prado, que aunque enfermo y en ese momento en escasez, le reconocía y fue a la vida eterna, al paraíso. Hoy le invito a que veamos 10 hechos muy importantes que nos llevan a comparar a este hombre rico sin nombre y a Lázaro. Vamos a ver 10 puntos que nos llevan a comparar a través de la vida, de ese final eterno de estos dos hombres, muerte para uno y vida para el otro. ¿Cómo es esa vida eterna frente a aquella muerte eterna? Hemos visto también que estos dos destinos se eligen aquí en vida y que no hay absolutamente nada que podamos cambiar después de la muerte. Lo que hacemos aquí en fe, mientras creemos en aquel que nos amó y que entregó la vida por nosotros aún sin verlo, en nuestro Señor Jesucristo, entonces aquí elegimos la vida eterna. Pero si elegimos negarlo y vivir según nuestra propia razón y nuestro propio criterio, entonces estamos eligiendo la muerte eterna. Veamos un primer hecho, y es que el rico, como lo vemos aquí en esta imagen, estaba en el infierno, mientras que Lázaro estaba en el paraíso. En el versículo 23 nos habla de estos dos destinos y nos dice que en el Hades, es decir, en el infierno, allí en ese fuego eterno, tal como se ve allí, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. La muerte le había arrebatado a este hombre sus comodidades, sus placeres, su estatus, la autoridad que seguramente en vida tenía y todos los bienes de su vida terrenal. Estaba inmediatamente después de morir en el infierno, en un lugar de miseria y de tormento. Así nos lo describe Mateo 25:46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. También en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento, está hablando del tormento de aquellos que se pierden en el infierno, sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, que nosotros elegimos, ¿le creemos a Dios o le creemos al diablo? No hay otro. Entonces servimos a Dios, creemos en el Hijo de Dios, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador y vamos a salvación de vida eterna. O le estamos sirviendo simplemente a Satanás y elegimos el único destino que él puede darle a aquel que sirve a él, que es el infierno, que es aquel humo de tormento, que así lo describe la Biblia. Dice que también el rico en ese momento encontró que él no tenía un lugar en el paraíso. ¿Por qué? Porque él había vivido un paraíso terrenal, mientras otros estaban hambrientos, enfermos, discapacitados, con frío, sin ropa, sin alguien que los rescatara y hasta moribundos. Él había poseído los bienes de la vida, mientras otros como Lázaro no habían tenido nada y siguió atesorando más allá de lo que realmente necesitaba. Todo por el deseo de ser reconocido por las personas. Así como nos dice en Eclesiastés, cuando Salomón en la decadencia ya de su sabiduría decía, yo he visto que Dios al que ama le da sabiduría e inteligencia. A los demás les permite acumular dinero para al final él decidir que lo gaste el justo. También nos dice que yo he visto, dice allí Salomón, que aquel que acumula dinero también acumula a su alrededor gente mala que quiere gastar. Todo lo que Dios nos ha dado es para compartir. Escuchemos la advertencia que se nos hace en el versículo de Proverbios 21:13.
Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Exactamente eso era lo que estaba viviendo aquí este hombre. Él inmediatamente empezó a gritar, Padre Abraham, es decir, lo conocía. Él conocía, como seguramente todos aquellos en su época, la Torá, pero no reconocía a nuestro Señor Jesucristo. Él no lo reconoció como su Mesías, como su Señor y su Salvador. Y entonces se fue a condenación. Todas estas obras nos dejan ver que él no se había convertido a aquel que es todo amor y que escucha el clamor de quien lo necesita. Otra vez, no se salvó por rico, no se condenó por rico, perdón. Él simplemente no creyó en el Señor, no reflejó la benignidad del Señor porque no lo conocía. Y al no conocerlo implica que lo negó y entonces no se salvó. Otro punto de comparación aquí, un segundo punto, es que el rico solo vio la gloria. Lázaro estaba compartiendo y experimentando la gloria. Aquí hay tres aspectos más. El primero es que el hombre rico podía ver el paraíso. Sin embargo, estaba muy lejos de su alcance, lo podía ver, pero no podía estar en él. Otro punto es que el hombre rico podía ver a Abraham y a Lázaro en el paraíso. Él vio toda la gloria, las comodidades, la perfección, la alegría del paraíso que ahora estaba recibiendo a Lázaro. Y vio a Lázaro, aquel hombre que él mismo había rechazado y tratado como un ser inferior. Recuerde que cuando Lázaro se osó tocar sus ropas, dijo que las ropas estaban contaminadas y las mandó a quemar. Ni siquiera se quitó esa capa y se la puso encima para abrigar a aquel pobre hombre. Simplemente la mandó a quemar. Y ahora estaba observando a Lázaro en la gloria, en la perfección de los cielos, y tuvo envidia y lamentó lo que vio. Lázaro tenía la compañía de Abraham y de todos los que estaban a su alrededor, de todos los santos, entendiendo como santos aquellos elegidos por Dios. Cristo ya había enseñado este punto a los que llamó trabajadores de la injusticia. Recordemos esto en Lucas 13:28, cuando Él les decía, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Fíjese también que Lázaro no parece percatarse del infierno. Mientras que el hombre rico veía el paraíso y anhelaba esto, Lázaro ni siquiera había visto el infierno hasta que oyó a este hombre gritar desde allí. Él solamente vio el paraíso, él solamente estaba centrado en la gloria y en la perfección de Dios. Primera de Corintios 15:53 nos dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, que es necesario que nos convirtamos a Cristo y cambiemos la muerte eterna con la que nacemos por una vida eterna en Cristo Jesús por fe en su obra de la cruz. Un tercer punto de comparación es que el rico estaba dolorosamente solo, mientras que Lázaro sí tenía compañía. No se dice nada acerca de otra persona, de otra alma alrededor del hombre rico. Estaba solo, sin nadie con quien hablar, sin nadie que le ayudara en ese tormento. Él solamente veía a la gente que estaba en el paraíso. Y esta es una imagen dramática para aquellos que están perdidos en este mundo y que piensan que van a tener compañía en el infierno, incluso osan hacer chistes acerca de eso. La realidad presentada por Cristo es que una persona que no le acepta y que va al infierno será atormentada por la soledad, que la persona va a estar sola, no va a ver a nadie, no va a sentir la presencia de nadie, va a ser separada de todos los demás. Dice que estará desconsolada y desolada. Una cuarta comparación es que el hombre rico sentía que se quemaba, mientras que Lázaro tenía agua y bienestar total. El contraste aquí es muy dramático. El rico se estaba quemando por tanta miseria y el dolor de la llama, de la ira de Dios. Por eso suplicó por misericordia.
Si no podía ser librado de la llama y de la miseria, entonces tal vez podría obtener una sola gota de agua para sentir por un momento algo de frescura. Y entonces miró a Lázaro que tenía agua, tenía la frescura que necesitaba para refrescar su cuerpo. Pero aún allí su soberbia salió y él sintió que Lázaro tenía la obligación de servirle como todos le habían servido en vida y tenía que ir a mojar el dedo en su agua para ponerla en la boca del rico. Lucas 3:17 dice, su aventador, su abanico, ¿no es cierto?, está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso fue lo que sembró. Dice que va a recoger el trigo en su granero. Eso fue lo que él había sembrado. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso es, en cambio, lo que nos espera a aquellos que reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador. Otro punto, un quinto punto de comparación es que el hombre rico era atormentado, mientras que Lázaro era consolado. El versículo 24 nos cuenta de esto y dice, entonces él habla del hombre rico, dando voces, gritaba, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Mateo 8:12 nos complementa esto y dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y lo completa en Mateo 13:42 cuando dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y como si fuera poco, Apocalipsis 20:15 dice, todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Allí estaba el hombre rico. Y es el fin de aquellos que no reconocen a Jesucristo, que es el camino, es la verdad y es la vida. El punto 6 nos dice que el hombre rico recordaba su estilo de vida anterior, mientras que Lázaro estaba en silencio. El rico tuvo lo que quiso cuando vivía en la tierra. Él recibió sus bienes o lo que él consideraba bienes durante su vida y vio que Lázaro tuvo sus males. Recuerde que él no lastimó ni golpeó o persiguió a Lázaro, pero tampoco lo ayudó. Él pudo haberlo ayudado porque tenía la capacidad, tenía mucho dinero, tenía la forma, tenía comida, pero no lo ayudó. Lázaro se alimentaba, decía que de las migajas que caían de la mesa del rico. Y las migajas eran aquel migajón, la parte interna del pan, que estas personas en esos banquetes usaban como servilletas en esa época. De eso se alimentaba vagamente Lázaro. Él vio que Lázaro tenía males, aun cuando él pudo haberlo ayudado. Cuando el Señor nos contaba la parábola del hijo pródigo, nos decía que allí aquel hijo pidió su herencia y el padre no solamente sacó la parte de ese hijo, sino que dijo que repartió entre los dos hijos por partes iguales. El pródigo fue y se lo gastó, mientras que aquel hijo que permaneció en casa tenía su herencia intacta. Vivía en casa de su padre y no le faltaba nada. La herencia es igual para todos. No es que Dios quiso dar más a unos y a otros. Simplemente usted y yo vivimos en casa de nuestro Padre en sus manos. Y es Él quien nos suple todo, quien nos da todo. Y entonces cuando nosotros lleguemos a este lugar eterno, tendremos nuestra herencia incorruptible intacta. También nos dice que Lázaro no era responsable de esos males que cayeron sobre él. Él soportó los males de este mundo por muchas circunstancias y por hombres como el rico, que lo rechazaron, lo ignoraron y abusaron de él. En ese momento de fuego eterno, el rico recordó sus pecados
pero también recordó sus comodidades, su tranquilidad, su desenfreno, sus placeres, sus extravagancias y seguramente también cayó en cuenta de las oportunidades que perdió como ayudar a Lázaro. Seguramente allí cayó en cuenta que no reconoció a Dios y su palabra y que Lázaro y todos aquellos que estaban necesitados no tuvieron su misericordia. Él rechazó la verdad, aunque seguramente muchos le advirtieron. Es decir, que él simplemente no tuvo fe. Y como nos dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Aquí hay 6 puntos y vamos a detenernos aquí para pensar entonces en cuál es el destino que estamos escogiendo y en qué estamos gastando nuestra herencia. Vuelvo a la idea del hijo pródigo y su hermano. El hijo pródigo estaba en casa, trabajando en los asuntos de su padre. Seguramente le faltaba un poco de identidad de hijo porque se enojó cuando vio que el padre le daba a aquel pródigo otra vez el anillo y el calzado y el vestido. Tal vez usted en algún momento ha cuestionado y ha dicho, ¿y por qué esta persona que no reconoce a Dios tiene tal vez más bienes que yo? La misma Biblia nos alerta y nos dice que no envidiemos a aquel que económicamente está bien, porque su final eterno, si no reconoce a Dios, no va a ser de bien, sino de mal. ¿En qué posición está usted? Yo estoy segura que si usted está aquí y está escuchando esta charla es porque usted ha elegido a Cristo y la vida eterna. Es tiempo entonces de reflejar que somos personas convertidas, salvas y empezar a vivir como tal y reflejar al Cristo al que creemos y amamos. Ese Cristo que nos salvó y que ya nos dio la vida eterna. Tenemos que empezar no solamente a no hacer lo malo, sino a hacer lo bueno. Tenemos que empezar a ayudar a aquellos que necesitan, a extender la mano a aquellos que nos dan. No esperemos a tener mucho. El dar no es dar de lo que nos sobra. Es justamente compartir aquello que tenemos, aunque sea poco. Que el Señor mismo le muestre a usted a quién le ha llamado a ayudar, a qué personas, a qué lugar, a qué entorno usted está llamado a reflejar al Cristo misericordioso, que lo dio todo y que nos dio a nosotros esa herencia también para compartirla con otros. Que Dios le bendiga y siga hablando a su corazón.